Vamos avanzando en el nombre de Jesús. Libro de San Lucas 11, 9. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide, recibe, y el que busca, halla. Esta es la regla de oro. Esto es lo que Jesús dijo. Lo que Jesús nos mostró. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más Dios no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Pedid, se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad, se os abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, halla. Pero ahora, los hombres que estamos en el planeta Tierra, aquellos que aún estamos con vida, debemos de buscar a Dios, como dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras Él está cercano, aleluya. Yo os digo, pedid, pero dice la Biblia que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, tenemos que saber que Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Antes de que nosotros le pidamos algo a Él, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Pero ahora viene Él y agrega, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Estamos pidiendo la promesa de Dios, estamos buscando la promesa de Dios, estamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo, estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo seremos más que vencedores, porque si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, nos vamos a marchitar, nos vamos a secar, porque la promesa que Dios ha dado es para todos, aleluya. Pero Él está diciendo, yo os digo, pedid. Pero ¿qué pediremos? ¿Qué buscaremos? ¿Qué pediremos? Pediremos riquezas de esta tierra, pediremos bienes de esta tierra. La Biblia dice, no, primeramente pedid, buscad el reino de Dios y su justicia. Primeramente busquen lo de arriba, lo de lo alto, lo del reino de Dios, y las demás cosas os van a ser añadidas, gloria a Dios. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Pero ¿cómo podemos buscar para hallar gracia delante de Dios? Humillándonos, postrándonos delante de Él, reconociendo que Dios es el único verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, es el verdadero Dios, y a Él nos tenemos que acercar a pedirle, a buscar su presencia primeramente, luego cuando estemos llenos de su presencia, luego cuando recorra el Espíritu Santo sobre nuestra vida, cuando el Espíritu Santo llene nuestra vasija, entonces lo demás va a venir por añadidura. Aquellas cosas materiales que nosotros necesitamos, aquellas cosas que aflijan al hombre, que habré de vestir, que habré de comer, todas esas cosas Dios le llama añadiduras. Pero al acercarnos a Él, Él estaba hablando acerca de la oración, y aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar,
Uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos que andaban con él querían aprender a orar en el Espíritu, querían aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros podemos comenzar a pedir según la carne, según los deseos del hombre, pero no se trata de eso, porque el hombre puede pedir cosas materiales, puede buscar cosas materiales, pero Dios lleva un orden. Dios dice: primeramente busquen el reino de mi Padre y su justicia, luego aquellas cosas que ustedes necesitan materiales, Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Entonces esas cosas van a aparecer cuando menos lo pensemos. Entonces esas cosas que nosotros necesitamos, que debemos de calzar, que debemos de vestir, que debemos de comer, de repente alguien aparecerá, como cuando los cuervos le llevaban al profeta Elías, como cuando los cuervos le llevaban de comer al profeta de Dios. Aleluya, allá estaba el profeta. Entonces los cuervos usó Dios para que le llevaran la comida al profeta. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la Biblia, estaban los discípulos pidiéndole a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesús le dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca halla. Alabado sea Jesús, gloria a Dios. Pero estaban queriendo aprender a orar. Lo que Jesús les mostró, lo dejó revelado en su palabra. Entonces los discípulos le estaban pidiendo, uno de sus discípulos le estaba pidiendo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Habían escuchado de la oración que había hecho Juan y cómo Juan oraba pidiéndole al Padre. Hoy los discípulos querían que Jesús les enseñara a ellos a orar, como Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza con Padre nuestro. El Padre está sentado en su trono. Hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero mientras Jesús estaba en la tierra, el Padre estaba en su trono. Jesús en la tierra, el Espíritu Santo estaba por ser enviado. Pero mientras Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba con el Padre. Hoy Jesús estaba en la tierra. Hoy los discípulos le estaban diciendo: Señor, enséñanos a orar. Hoy Jesús le dice: Padre nuestro. Cuando oren, van a orar así. Jesús oraba al Padre. Jesús rogaba al Padre. Cuando Jesús iba al huerto del Getsemaní, dice que él acostumbraba irse lejos de los discípulos, como a un tiro de una piedra. Él se separaba de los discípulos y se metía al huerto del Getsemaní, y allí tenía un lugar donde él se postraba y comenzaba Jesús a hablar con el Padre. Imagínate Jesús, el Hijo de Dios, orando en el huerto del Getsemaní, pidiéndole al Padre que está sentado en su trono. Pero ahora la pregunta era: Señor, enséñanos a orar. Jesús les dice: comenzarán de esta manera, invocando el nombre de mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en los cielos. Jesús en ese momento estaba en Israel. Estaba con sus discípulos. El Espíritu Santo estaba todavía con el Padre. No había sido enviado. Mientras Jesús permanecía con los discípulos, el Espíritu Santo no había sido enviado a la tierra. Pero ahora, gloria a Dios, les está diciendo:
comenzarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Comenzar a santificar el nombre del Padre, el nombre del Dios de Abraham, que creó los cielos, que creó la tierra. Santo, santo, santo es su nombre. Dice la Biblia que los ángeles, los querubines, dicen: santo, 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 y proclaman: santo es Dios, santo es Jesús, santo el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Jesús dijo: el reino de mi Padre se ha acercado. Vayan por las ciudades, vayan primeramente a la casa de Israel y díganle a los hijos de Israel que el reino de mi Padre se ha acercado y ya está entre vosotros. Ya estaba el reino de Dios allí, ya estaba Jesús sanando a los enfermos, ya estaba Jesús dándole la vista a los ciegos, ya estaba Jesús levantando a los paralíticos, ya estaba Jesús con el reino del Padre dándole la vista a los ciegos, ya estaba Jesús caminando por las aldeas, por las ciudades, y hoy les estaban diciendo a los discípulos: enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús les estaba enseñando: venga tu reino, hágase tu voluntad. Hoy estaba pidiendo y les estaba diciendo que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios en cuanto al perdón, la misericordia, el amor, la gracia, el poder. Dios quiere salvar a todos los hombres. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, el Padre, es que todos seamos salvos, porque dice la Biblia: porque de tal manera amó el Padre, amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. La voluntad de Dios es que los hombres creamos, que los hombres, los moradores del planeta Tierra, creamos en Jesús, creamos que Jesús tiene el poder para sacar al hombre de la inmundicia, que Jesús tiene el poder para sacar al hombre del error, que Jesús tiene el poder para romper las cadenas de inmundicia, que Jesús tiene la gracia que el Padre le dio para sacar al hombre del lodo cenagoso. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que seamos salvos, que nosotros vivamos en este planeta Tierra y vivamos una vida en abundancia. Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa del Dios hay muchas moradas. La voluntad de Dios tiene que hacerse. El deseo de Dios tiene que cumplirse. Pero ahora, al preguntarnos por qué muchos quisieron que se hiciera su voluntad en la tierra, siguiendo sus deseos, siguiendo sus propios caminos, siguiendo caminos que no iban conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que caminemos por el camino angosto, que caminemos por la senda antigua. La senda antigua es la de los apóstoles, la de los profetas, la de aquellos hombres que buscaban el rostro de Dios con verdad, con justicia, con amor, con gracia, con poder. Pero ahora Jesús les está enseñando: hágase tu voluntad. No la voluntad de nosotros, no el deseo de nosotros, no lo que nosotros pretendemos
que es lo correcto para nosotros. No, la voluntad de Dios es que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y aquellas cosas materiales que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos tener, dice Dios, a su tiempo Dios las dará como añadiduras. Aleluya. Las dará como añadiduras. Gloria a Dios. Hágase tu voluntad, no la voluntad de nosotros, no lo que nosotros pretendemos que es lo correcto para nosotros. La voluntad de Dios, el deseo de Dios. Imagínate la voluntad de Dios, el deseo de Dios, enviar a su Hijo a morir, a derramar su sangre, para que todos nosotros, todos aquellos que creamos en Jesús, todos aquellos que sigamos por el camino angosto, avanzando, con pruebas, con ansiedades, con dificultades, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Ahora nosotros en Jesús somos más que vencedores. No hay tinieblas, no hay demonios, no hay principado que pueda derribarnos si estamos en Cristo. Satanás quisiera vernos caídos, Satanás quisiera vernos derrotados, Satanás quisiera vernos destruidos, pero la voluntad de Dios es que nosotros sigamos a Soleveila, Tuquimacanda. Imagínate, la voluntad de Dios es que el hombre tenga los ojos puestos en el actor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, que el hombre no vea a diestra ni a siniestra, que no vea al otro ser humano, porque el hombre falla, porque el hombre peca, pero quien no falló es Jesús de Nazaret. Jesús, en él no hubo falla. Pilato dijo: yo en él no hallo ninguna falta, yo quisiera dejarlo ir, yo quiero dejarlo ir, dijo Pilato. Pero los ancianos estaban tan celosos de Jesús, porque la voluntad de Jesús era sanar los enfermos, sanar a aquellos paralíticos, devolverle la vista a los ciegos. La voluntad del Padre es que nosotros seamos salvos, que nosotros caminemos en verdad, que nosotros nos movamos en la justicia de Dios, en el reino de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. La voluntad de Dios es que nosotros perdonemos a nuestros hermanos como Dios nos perdonó a nosotros. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy, por la sangre de Cristo, somos más que vencedores. No hay principado, no hay demonio, no hay atadura que pueda detener a los ungidos de Dios, porque quien va delante de nosotros peleando la batalla es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de los profetas, es el Dios que hizo los cielos, es el Dios que hizo la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Poderoso. La voluntad de Dios, y que venga su reino. Y al proclamar que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. Dice que la carne de Jesús no quería ir al Gólgota. La carne de Jesús se estaba resistiendo. El hombre natural en Jesús se estaba oponiendo. Por eso llega Jesús y le dice al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, sino, Padre, la tuya. Porque Jesús sentía la agonía, Jesús sentía que ya lo agarraban, Jesús sentía que ya lo estaban lapidando, que Jesús sentía que ya los látigos caían sobre su espalda. Jesús ya sentía el dolor, el quebranto. Cuando lo iban a agarrar, Jesús ya sentía que le venía aquel tormento, pero por amor a nosotros, dice la palabra de Dios, dijo el profeta Isaías: como cordero mudo enmudecerá delante de aquellos malignos, delante de aquellos
que lo querían ver muerto, Él no alzará su voz, sino que se humillará a sí mismo, tomará forma de siervo e iba camino al Gólgota, e iba con una cruz en su cabeza, en su frente, en su cabeza llevaba una corona de espina. Aleluya, gloria a Dios. Iba con una corona de espina. Ahí va Jesús. Pero hoy le está diciendo los discípulos, enséñanos a orar, como Juan les enseñó a los discípulos. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Jesús tuvo que decir que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús tuvo que proclamar en una agonía, en un quebranto. El hombre natural en el cuerpo de Jesús, el hombre humano, deseaba no pasar por la cruz. Por eso Jesús está orando en el huerto del Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre mío, si quieres, pasa de mí esta agonía. Jesús proclamó que no quería pasar aquella agonía. Padre, le dice, si quieres, pasa de mí esta copa. El hombre natural estaba proclamando, el hombre natural estaba diciendo: no quiero que se haga esto. Pero después proclamó: Padre, que no se haga la voluntad de mi carne, que no se haga lo que yo quiero, Padre, sino que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Jesús viniera a entregar su vida por amor a nosotros. Y ahora que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, que nosotros seamos agradecidos con el sacrificio de Jesús, que sepamos que su sangre nos perdonó, que su sangre nos limpió, que su sangre nos redimió de toda condenación, de toda inmundicia. Ahora somos reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y que venga su reino. Que venga su reino. Y que se haga la voluntad del Padre, no la de nosotros. Porque la voluntad del hijo pródigo, como cualquier hombre sueña en su juventud, es ir por todo el mundo y llevar oro, llevar plata, y poder ir a disfrutar de todas las cosas materiales de la tierra, comida, bebidas, placeres de la carne. Eso es lo que el hombre natural quisiera. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros reconozcamos que Jesús hizo ese sacrificio por amor a nosotros. Y ahora nosotros, en agradecimiento hacia Él, comencemos a caminar bajo la voluntad de Dios, bajo el deseo de Dios, en el reino de Dios, en el amor de Dios, en la verdad de Dios, en la justicia de Dios, en la paz de Dios. Busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Que venga tu reino. Y al venir el reino de Dios, cuando regrese Jesús de nuevo, cuando Jesús regrese a traer a su pueblo, a traer a su novia, a traer a su amada, cuando Jesús regrese de nuevo y suene la trompeta, vayan a traer a los escogidos,
vayan a recoger el trigo, porque la mies está madura y hay que irla a cegar. Aleluya, gloria a Dios. Y vayan los ángeles a recoger, a llamar a los escogidos. Imagínate ese momento, y comiencen a sonar la trompeta del llamamiento. Dice la Biblia, el apóstol Pablo reveló, los muertos en Cristo comenzarán a levantarse de las tumbas, volarán hacia Cristo. Jesucristo estará en las nubes esperando a su amada, a su iglesia. Luego los que estemos vivos seremos transformados en el aire, recibiendo un cuerpo glorificado semejante a los ángeles. Luego Dios, que nos estará esperando en las nubes, cuando ya lleguemos a las nubes, nos iremos con Él. Él nos mostrará el camino hacia la patria celestial, donde está el trono de Dios. Y cuando lleguemos al trono de Dios, y cuando lleguemos, dice la Biblia, a ese lugar, y lleguemos a esa ciudad santa, nos gozaremos, nos maravillaremos de ver aquello que Dios ha prometido, de ver aquello que Dios ha dicho que tiene preparado para todos aquellos que nos esforcemos, todos aquellos que peleemos la buena batalla, todos aquellos que sigamos viendo el blanco perfecto que es Cristo, todos aquellos que sigamos negándonos a nosotros mismos, todos aquellos que tomemos la cruz cada día y sigamos avanzando como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día, gloria a Dios, sea perfecto. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cristo viene, Cristo viene. Y ahí estaba Jesús enseñándoles a orar a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Se tiene que hacer la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. En el cielo, la voluntad de Dios, nuestros nombres registrados en el libro de la vida. La voluntad de Dios es que nosotros nos regocijemos, que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Y hoy que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tenemos derecho a comer del árbol de la vida. Tenemos derecho a resucitar en la primera resurrección. Aleluya, resucitaremos para la gloria de Dios. Aleluya. Estamos registrados en el libro de la vida, en el tercer cielo. Ahí estamos, ahí están nuestros nombres. Ahí está Dios viendo que estamos por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Hoy nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el cielo. Esa es la voluntad de Dios en el cielo. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, se va a hacer en el cielo y luego se hará en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan. Pero el pan necesario para el alma es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Si nosotros queremos estar nutridos espiritualmente, el pan que nuestra alma, que nuestra vida necesita es la palabra de Dios. Alimentarnos con la palabra de Dios. Luego el pan material, el pan para nuestro estómago, para nuestro vientre, vendrá como añadidura. El pan nuestro, dánoslo hoy.
Ciertamente necesitamos el pan físico, pero primeramente, si Dios dice primeramente busquen el reino de mi Padre y su justicia, primeramente tenemos que anhelar, desear, saciarnos del pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres, dijo Jesús, comieron el maná que descendió allá en el desierto. El maná caía como rocío. El pueblo de Israel salía a comer el maná, pero el verdadero pan es el pan que Jesús mostró. Él, Jesús, es el pan de vida, y si nosotros hemos comido del pan de vida, tenemos vida en abundancia. Ya la muerte no puede enseñorearse de nosotros, porque Jesús venció la muerte. Si hemos comido del pan que dijo Jesús, entonces tenemos vida, entonces tenemos la sangre de Cristo fluyendo sobre nuestras vidas, aleluya, y la muerte ya no tiene potestad. Aunque la muerte va a ser un medio nomás, un transporte para llevarnos hacia la eternidad. La muerte ya no nos va a poder dejar como dejará a los demás que no tienen a Cristo. La muerte sabe que la sangre de Jesucristo, a todos aquellos que alzamos nuestros ojos a la cruz de Cristo y vemos el sacrificio cuando Él estaba exclamando en el Gólgota, en el lugar de la calavera estaba Jesús. Allí estaba Jesús exclamando, Eloi, Eloi, lama sabactani. Allí estaba Jesús, allí estaba crucificado, estaba en medio de dos ladrones, pero Él no había hecho nada. Él estaba pagando el precio para que nosotros ahora podamos comer el pan espiritual, podamos disfrutar del pan espiritual, aleluya, gloria a Dios. Podamos disfrutar del pan, y el que come de mí jamás tendrá hambre, y el que bebe del agua que yo le doy jamás tendrá sed. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. ¿Cuánto pecado puede tener un hombre que desde su niñez hasta anciano o hasta adulto mayor no ha conocido a Cristo? ¿Cuánto pecado puede haber acumulado durante todo ese trayecto de vida si no ha conocido a Cristo? Hoy viene Jesús diciéndole a los discípulos que es necesario que nosotros en la oración le digamos al Padre, perdona nuestros pecados. Tenemos que reconocer, como dice su palabra, no hay hombre que pueda decir que no tiene pecado en sí. Porque aquel hombre que diga que no tiene pecado en sí hace a Dios mentiroso. Si alguien aparece por ahí y comienza a decir, no hombre, yo soy santo, yo soy puro, yo estoy libre de pecado, yo estoy libre de culpa, yo soy un santo. Si alguien comienza a hablar de esa manera, dice la Biblia que está haciendo que Dios sea mentiroso, porque todo hombre peca, porque todo hombre falla, porque todo hombre anda mintiendo. Es por eso que Jesús les dice, cuando se acerquen al Padre, díganle, Padre, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Imagínate a alguien que se acerque a Dios y él no pueda perdonar.
y esté invocando el nombre de Dios y comience a hacer esta oración, porque nosotros perdonamos. Pero si no ha perdonado a su hermano, a sus amigos, a los que lo rodean, y si no ha perdonado a aquellos, Jesús dijo, si vosotros no podéis perdonar a vuestro hermano que lo veis físicamente, ¿cómo podéis decir que amas a Dios? ¿Cómo podéis decir que amas a Dios si no podemos perdonar a nuestro prójimo que lo vemos? Imagínate acercándonos a Dios si tenemos un agravio con alguien, si tenemos un pleito con alguien, si tenemos un desacuerdo con alguien, si tenemos algo en contra de alguien y no lo podemos perdonar. Imagínate cuando nos acerquemos y hagamos esta oración: Padre, perdónanos, que venga tu reino, porque también nosotros perdonamos y Él no ha perdonado. ¿Será esa la voluntad de Dios? Que el hombre siga sin perdonar a su prójimo. No, la voluntad de Dios es: perdonaos los unos a los otros como yo os he perdonado, porque en esto se conoce aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que quiere ser discípulo de Dios, aquel que quiere ser hijo de Dios. Sabe perdonar, sabe reconocer que todo hombre falla, que todo hombre miente, y cuando venga su hermano, venga su prójimo a decirle: mira, yo he pecado contra ti, entonces aquel que tiene el conocimiento y sabe de la ley de Dios, que Jesús dijo: perdonaos los unos a los otros como yo os he perdonado, porque en esto se conoce aquel que quiere ser la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nosotros nos perdonemos los unos a los otros, y cuando nos acerquemos a orar, entonces sí, estamos libres de toda culpa. Entonces sí, ya no hay estorbo en nuestra vida. Entonces ya no hay obstáculo en la oración. Pero si llevamos algo en nuestra conciencia que sabemos que no hemos perdonado, entonces Jesús dice: ve y ponte de acuerdo con tu hermano, dile: perdóname, y después regresa al templo a presentar la ofrenda. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No permitas que el tentador, Satanás, dice la Biblia, que anda como un león rugiente, viendo cómo nos hace retroceder, viendo cómo nos hace que miremos atrás. Dice la Biblia que la mujer de Lot miró hacia atrás. Los mejores evangelistas habían venido, los mejores predicadores habían venido, los ángeles de Dios habían venido con una profecía recta, no torcida, una profecía que se estaba cumpliendo enfrente de sus ojos, porque cuando llegaron los ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra, la familia de Lot miró y vio los ángeles, supo que eran ángeles y que traían una palabra que se iba a cumplir, y les dijo: escapen por su vida, corran, no vayan a ver atrás. E iban ya corriendo, escapando, pero la esposa de Lot miró hacia atrás. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El mal está a las puertas, el mal está cercano. Dios, Jehová Dios, le dijo a Moisés: Moisés, ve a los hijos de Israel, a la casa de Israel, y dile: delante de vosotros os pongo el bien y el mal. Pero ahora Jesús le dice a los discípulos: pidan al Padre que los libre de elegir el mal, porque hay gente que sabe que esas cosas son maldad, pero aún sabiendo que esas cosas son maldad y le van a ocasionar algún daño, algún dolor en su corazón, en su mente, en su vivir, en su familia, toman la decisión de elegir la maldad. Es por eso que dice Jesús: díganle al Padre que los libre del mal. El mal está cercano, el mal está a la puerta. A Caín, Jehová Dios le habló y le dijo: Caín, ten cuidado, porque el pecado está a las puertas y tú te enseñorearás de él. El pecado está cerca de ti. ¿Qué es lo que hizo Caín? Le quitó la vida a su hermano Abel. El pecado estaba tan cerca que cometió aquel asesinato y cometió aquello de matar a su hermano Abel. Líbranos del mal. El mal quisiera empoderarse de nosotros. Hay gente que le ha permitido al mal, al maligno, a los deseos de matar, a los deseos de quitarle la vida a otra persona, a los deseos de robarle a otra persona. Y por robarle a otra persona no solo le quitan los bienes, le quitan las cosas importantes, sino que le quita también la vida. Hay gente que no solo le roban los bienes materiales a una persona, sino que si aquella persona se resiste, le pueden meter una puñalada o le pueden hacer algo en contra de su vida. Es por eso que Jesús dice y les está enseñando: díganle al Padre que los libre del mal, porque el maligno anda como león rugiente, viendo cómo nos devora, viendo cómo nos hace pedazos la fe, viendo cómo nos hace pedazo el deseo de predicar, viendo cómo nos hace pedazo el deseo de cantarle alabanzas a Dios. Imagínate aquellas personas que Satanás ya les robó el deseo de cantarle a Dios, de tocarle un instrumento a Dios. ¿Quién fue? Fue Satanás. ¿Y cómo se lo robó? Con astucia, sigilosamente los engañó. Les dijo que ya no era necesario que adoraran, que ya no era necesario que buscaran a Dios, que le cantaran a Dios. No, y ellos dijeron: no, así está bien. Les quitó el deseo, les robó el deseo, les robó el anhelo, les robó aquello que Dios había depositado en ellos, aquel talento que Dios se lo había dado. Los hizo que lo enterraran. Hoy lo tienen enterrado. Hoy lo tienen enterrado y tienen buenos talentos, aleluya. Imagínate, pero no, el diablo es astuto, anda como león rugiente. Pero que Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque de esa manera lo podemos reprender. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que hizo los cielos y la tierra, te reprenda, Satanás. Vete en el nombre de Jesús. Demonio, vete en el nombre de Jesús. Espíritu de anticristo, vete en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Fuera demonio, fuera brujo, fuera hechicería, fuera todo aquello que el diablo lanza, porque estamos acorazados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes. Gloria a Jesús de Nazaret. Así que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Porque la voluntad del hombre es mala. La voluntad del deseo del corazón del hombre es malo, es codicioso, es vanaglorioso, es envidioso, es jactancioso, se envanece, se enorgullece. Dice: porque yo he hecho esto. Nabucodonosor lo dijo de esa manera. El rey Nabucodonosor
Dijo que no es esta la gran ciudad, la gran Babilonia que yo edifiqué con mis manos. Él no había trabajado, era un mandamás, era el rey y yo la edifiqué. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Nabucodonosor lo dijo de esa manera, que no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué ni había trabajado, era el que estaba mandando nomás. Pero por decir y hablar de esa manera, Dios envió un juicio para atormentarlo. 7 años, 7 tiempos estuvieron sobre su vida, no para bien, sino para tratarlo como bestia, por haber dicho que no fui yo. No fue por mi gloria, dijo Nabucodonosor, no fue por mi poder, por mi grandeza. Y vino Dios y lo hizo que comiera zacate como bestia. Pero Jesús les estaba enseñando a los discípulos a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Así es Dios. Él comienza y dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué es lo que se tiene que abrir para nosotros? Primeramente, la puerta para la salvación y la vida eterna. Que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida. Que estemos caminando bajo la voluntad de Dios, bajo el deseo de Dios. Los profetas del ayer sufrieron persecuciones. Los profetas del ayer fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron atormentados, fueron lanzados algunos a los leones, como Daniel. El profeta Daniel fue lanzado a los leones. A Sadrach, Mesach y Abednego los metieron al horno de fuego. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pidamos a Dios que nos dé más sabiduría, como pidió Salomón. Salomón se acercó a Dios pidiendo sabiduría. Salomón se acercó a Dios pidiendo que Dios le diera sabiduría. Jehová Dios habló con Salomón
en sueños y le dijo Jehová Dios a Salomón: pídeme lo que quieras. Entonces Salomón, dice la Biblia, que no pidió oro, no pidió plata, no pidió la vida de sus enemigos, sino que pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Por eso Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que busca halla. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Sufre violencia, y solo aquellos violentos espiritualmente que busquemos a Dios en oración, aunque la carne no quiere, aunque la mente diga no me está escuchando nadie, aunque ya duelan las rodillas, aunque ya no podamos hablar alguna palabra, pero tenemos que seguir postrados de rodilla pidiendo misericordia, buscando misericordia, para que Dios vea desde los cielos que estamos persistiendo en la oración, que estamos buscando el favor de Dios, que estamos buscando hallar gracia delante de Él. Y luego, cuando hallemos la gracia y la benevolencia de Dios, entonces comencemos a pregonar el evangelio de Dios y su justicia. Comencemos a decirles a aquellos que están en tormento, a aquellos que están en angustia: hay un Dios en los cielos que envió a su Hijo a este planeta Tierra, y Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para que todos podamos ser perdonados. Para que todos podamos ser perdonados si creemos en Dios. Pero aquellos que no creen en Dios, lastimosamente, sufrirán pérdida eterna. Gloria a Cristo. Y llegamos al final de esta prédica en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si alguien se quiere reconciliar con Dios, invóquele de esta manera: Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios. Yo creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día, y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Hoy, Jesús, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, borra mis rebeliones, borra mis transgresiones, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame las fuerzas, dame la gracia, dame el poder para seguir avanzando, seguir perseverando en este planeta Tierra. Si hiciste esta oración, busca un lugar donde congregarte, busca una iglesia, busca una Biblia, lee la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque en ella está la verdad. Gloria a Dios.